Señor, te damos gracias en esta tarde por tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tu palabra llegue con libertad y liberalidad a cada uno de nosotros, Señor, y que recibamos lo que tú tienes preparado para nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como iglesia nosotros tenemos que estar revisando el calendario y revisando pues los acontecimientos que hay en el calendario normal. Y yo creo que es importante que tengamos una panorámica certera, una visión clara de lo que Dios dice con respecto a las fiestas, perdón que me adelante, a las fiestas paganas que en estos días se celebran aquí en México y pues nosotros hemos adoptado hasta el Halloween, que no tiene nada que ver con México. Nosotros celebrábamos el Día de los Muertos, el Día de los Santos, el Día de los no sé qué, que es lo mismo, pero... Entonces, hay un video en las redes que está muy interesante, dura 3 minutos y medio y voy a permitirme pasarlo. ¿Está bien? Y después seguimos. No es una fiesta inocente que tiene su origen en Estados Unidos con el fin de entretenernos. El origen de Halloween se remonta al año 300 a.C. en el norte de Europa, donde una civilización conocida como los celtas y su grupo de sacerdotes conocidos como los druidas celebraban cada año, el 31 de octubre, esta fiesta a Samhain, a quien ellos consideraban el dios de la muerte. En esta fiesta ellos ofrecían sacrificios con el fin de apaciguar la ira de Samhain. Punto número 2. Los celtas creían que esa noche el mundo físico se unía con el mundo espiritual. El resultado de ello, ellos pensaban que los espíritus malignos podían y tenían el derecho entonces de venir a dañar sus vidas y a sus familias. Es por eso que los celtas, a través de los druidas, ofrecían sacrificios a Samhain, pues pensaban que esto apaciguaría su ira y entonces serían protegidos del daño de los espíritus malignos. Punto número 3. Los druidas pasaban casa por casa pidiendo que las familias ofrecieran sacrificio para Samhain. Parte de la ofrenda para el sacrificio incluía un niño o una mujer virgen. Si la familia cooperaba, entonces se le entregaba a la familia una fruta o legumbre que habían cooperado y tenían protección. Pero si la familia no cooperaba, entonces marcaban su casa, lo que significaba que los espíritus malignos tendrían el derecho de venir a hacer el daño que quisieran. Es aquí donde se origina la... Ahora te pregunto, ¿todavía quieres tu calaverita? Y continuamos con el punto número 4. La noche del 31 de octubre, los celtas se vestían o se disfrazaban con pieles de animales. Ellos creían que esto haría que los espíritus malignos les confundieran y entonces no les harían daño. De aquí viene la famosa tradición de disfrazarse cada noche de Halloween. Y como dato curioso, la palabra Halloween viene de All Hallow Even, que significa la víspera de todos los santos. Tiempo después, mediante una contracción en inglés, terminó quedando simplemente como Halloween. Y para concluir, punto número 5. Actualmente, todavía existen en diferentes partes del mundo pequeños grupos de druidas y grandes grupos de satanistas que siguen cada año el 31 de octubre ofreciendo sacrificios humanos y animales a Satanás. Anton LaVey, padre y fundador del satanismo, y la Biblia satánica afirman que este día, el 31 de octubre, es un día de victoria para Satanás. Y después de haber escuchado estos 5 puntos, tú te has dado cuenta que Halloween no es una fiesta inocente con el propósito de divertirnos. Halloween tiene un origen demoníaco y actualmente sigue teniendo actividad demoníaca.
De modo que cuando tú participas en Halloween de cualquier forma, estás al mismo tiempo participando en una fiesta satánica. Y cuando tus hijos participan de cualquier forma en Halloween, les estás enseñando desde pequeños que hay brujos, brujas, demonios, monstruos, fantasmas que no son tan malos. Y es por eso que desde pequeños o después en la edad adulta, ellos tienen terror nocturno, ellos tienen miedo. Algunas personas incluso escuchan voces, se les mueven cosas, pues a través de fiestas como Halloween abrimos puertas en nuestras vidas para la actividad demoníaca. Y es por eso que la Biblia dice en Efesios, no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque así como existe un bien, también existe un mal. Soy Jesse Bermúdez, nos vemos hasta la próxima. Bueno, esto es una evidencia contemporánea de todo lo que sucede en el área espiritual en estas fechas y con este tipo de celebraciones. Por ejemplo, Pablo también se refiere en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versos del 1 al 5, lo quieren poner por favor. Dice, ¿ya lo tienen ahí? Gálatas 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Dice aquí Pablo, ¿quién nos ha fascinado? Y dice después, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Bueno, ahí viene siguiendo, pueden seguir leyendo todo eso. Pero el punto aquí es una exhortación que Pablo hace, dice, ¿quién los ha fascinado? ¿En qué? ¿Cuál es el punto que los ha distraído de la verdad? ¿Sí? Y yo a este tema le puse o alejado o cercano a Dios. Y vemos, por ejemplo, la palabra apóstol quiere decir un seguidor de Cristo, ¿sí? Que tiene fe para creerle, seguirle, es una determinación y simplemente si nosotros seguimos la doctrina de Cristo, somos apóstoles, porque le seguimos a Él, ¿sí? Y esto de ser apóstol primeramente nos arranca de nuestras tradiciones. ¿Pueden apagarme ese, por favor? Nada más desconecta el ventilador. Perdón, gracias. Primeramente, cuando los primeros apóstoles siguieron a Cristo, pues dejaron todo, dejaron casa, dejaron familia, dejaron trabajos, dejaron todas las cosas para seguir a Cristo. Sí, y eso es lo que nosotros hemos hecho, hemos dejado costumbres, hemos dejado algunas cosas que por la fe, porque hemos creído y porque tuvimos un encuentro con Él, pues seguimos eso. Pasó lo mismo con los Gálatas, ellos ya habían creído, no creyeron por la ley, creyeron porque el Espíritu Santo se había revelado. Pueden leer del capítulo 3, del 1 al 5 y ahí explica todo esto. Entonces, nosotros de repente ya con nuestra fe empezamos, nos fascinan las cosas, nos fascinan las modas,
nos fascinan pues como ahorita, ¿no? Nos es complicado poner límites cuando nos invitan a participar en estas cosas. En las escuelas hacen ofrendas y nosotros pues somos apóstoles, seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo. Nosotros no podemos tomar a la ligera lo que la palabra de Dios dice. Ahorita vamos a ver todas estas cosas, vamos a ver en profundidad esto. Pero lo contrario a apóstol es apostasía. Y es un término a veces un poco duro, ¿no? Porque apostasía es estar en contra de Dios. Estos son apóstatas. Y es una palabra muy dura, es un juicio muy duro. Pero si nosotros cedemos a las presiones de este tipo de cosas, pues nos convertimos en apóstatas. Porque apóstatas es estar en contra de lo que Dios dice. Y tiene consecuencias. Jeremías, por favor, capítulo 17. Verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Cuando nosotros desviamos nuestra forma de ser o de vivir a otras formas de pensamiento o a otras celebraciones, es una palabra muy dura la que dice Jeremías aquí, pero dice: maldito el varón que confía en el hombre, en costumbres de hombre. Dice: y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La carne es una manifestación de la humanidad, de la carnalidad en la que todos tenemos una naturaleza, ¿sí? Pero Pablo después nos dice: nosotros no somos carnales, ¿qué somos? Espirituales. Entonces, aunque tenemos la carne, no debemos de ser carnales. Entonces, si tú le dices: ¿qué hubo, carnal? A alguien, dile: hola, dile de otra forma, pues. Dale por su nombre y ya te quitas de broncas. Pero el carnal es el que hace las obras de la carne. Cuando la carne domina tu quehacer diario, tus decisiones. Y ahí es donde o somos apóstoles o somos apóstatas. Hay muchas presiones sociales, hay presiones en la escuela, hay que tienes que participar en esto, que tienes que participar. Ya vimos en el video todo el significado espiritual, todo el significado de conexión con las tinieblas al participar en todas estas fiestas. ¿Sí? Y nosotros somos sacerdotes de nuestra casa y el sacerdote tiene que marcar una línea, porque si no marcamos una línea se va a perder nuestra familia en estas cosas. Dice el otro verso, el 6. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. No va a haber bendición. De repente estás metido con el Señor, ya tienes tu decisión, eres un apóstol, pero de repente no viene la bendición, porque tú estás tomando
no estás tomando el papel que te corresponde con la autoridad que Dios nos ha dado para pacíficamente decirle no a las cosas de la carne. Finalmente esto es una cosa de la carne. Hay sacrificios humanos en 2018, en todo el tiempo. El índice de más defunciones que hay es esta semana, porque hay sacrificios humanos sacrificados a esas deidades demoníacas que acabamos de ver. No quiero hacerle aquí de periódico amarillista, pero es la verdad. Si tú te enredas con las tinieblas, pues no vas a recibir el bien. Nada más. Tenemos que respetar a todos, pero nosotros tenemos que tomar las decisiones que nosotros como apóstoles estamos convencidos de estas cosas. Sí. Y nosotros tenemos que decidir en lo espiritual o en lo carnal. Si nosotros decidimos en la carne, ya no estamos en el área espiritual. ¿Sí? Tenemos que tener claro y determinado. Mire, vamos a ver un ejemplo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, hubo una batalla en el capítulo 4, pero les voy a leer nada más un versículo en el capítulo 2, donde estaba, en este tiempo el sacerdote del pueblo era Elí, y tenía 2 hijos, ¿sí? Tenía 2 hijos que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Ofni y Fines. Entonces, estos hijos, pues, estaban haciendo las cosas que ellos querían, pero Elí era el sacerdote. Y dice, versículo 17 del capítulo 2. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De qué jóvenes? De los hijos del sacerdote. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sí? Y Elí sabía todo lo que hacían sus hijos. Ellos fornicaban a la puerta del templo con las de otros pueblos, hacían sacrificio a otras deidades. Eran un caso los cuates estos, los Ofni y Fines. Pero eso no era, el peor caso era que Elí no hacía nada. Fíjate cómo los reprendía, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos decían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ese fue el regaño que hizo el sacerdote a sus hijos. Fue muy, muy drástico, ¿verdad? Era un barcote el cuate. Aunque era el sacerdote, no estaba llevando a cabo la función que tenía como sacerdote. En el capítulo 4, los filisteos capturan el arca. Dice el verso 1, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel de encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido
delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. 4,000 hombres mueren en la primera batalla. Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas, dejó perder una batalla contra los filisteos. Dios es el Dios de los ejércitos. Así le dijo a Moisés que se llamaba, Dios de los ejércitos, el que pelea tus batallas, el Dios fuerte. Y viene una batalla y están por tomar el arca y pierden la batalla. ¿Por qué se pierde una batalla? Porque no se toman las acciones, porque no se toma en cuenta a Dios y cada uno hace lo que en su brazo, la carne de su brazo quiere hacer. Como leímos en Jeremías. Hay un pecado de los hijos de Elí. Y Elí les dice, pero ¿por qué hacen eso, mijitos chulos? No hagan eso, está mal, no hagas eso, no hagas eso. Están ofendiendo a Dios en el mismo templo, en las puertas del templo, y no hacen nada. ¿Qué hacemos a veces nosotros? A veces, o cuando no sabíamos. Pues voy a pintar a mi hija de calaverita, y compras el maquillaje, y le pones la calaverita, y lo mandas a pedir dulces, y te empiezas a mezclar con las cosas que están en contra de Dios. Eso es apostasía. Es que si no llevan la ofrenda, pues los van a correr de la escuela. ¿Qué dirías? Pues que los corran. De mejores lugares me han corrido, ¿no? Vale la pena que bueno, o sea, entiéndame. Nosotros fuimos a hablar, cuando mis hijas estaban chicas, pues fuimos a hablar a las escuelas y pues ese día no van y ya, ¿sí? No nos la corrieron de ningún lado, no nos las corrieron, ¿sí? Pero si se fuera el caso, pues que las corran, ¿no? Vas a estar negociando, porque acuérdate lo que dijo después, va a haber sequedad, no va a venir la bendición. Vas a estar, deja tú que venga la bendición o no venga, simplemente la presencia de Dios la echas fuera de tu casa cuando participas en las obras de las tinieblas. Ya no está Dios contigo. ¿Qué le dijo Moisés al Señor cuando le dijo, bueno, yo te voy a dar tu ejército y tus cosas y vete para allá? ¿Y qué dijo Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Si Dios no está con nosotros, nos va a ir como en feria. Aparte de la bendición y la bendición que trae y la maldición a la que nosotros nos exponemos. Entonces, tenemos que determinar. Miren, hemos tomado esto por tradición de siglos y siglos y siglos y siglos. Esta tradición es de 300 años antes de Cristo. La tradición de los muertos aquí en México no lo he estudiado, pero ya tiene mucho tiempo. Pero tenemos nuestras cuestiones espirituales de las tinieblas, y por si fuera poco lo que nosotros hacemos, todavía adoptamos las de los extranjeros. Les comentaba en la primera reunión, cuando yo era niño hace poco, no celebrábamos el Halloween ese, pero como suena bonito, pues entonces, y te daban dulces y tu calavera y tu no sé qué,
O sea, aparte de lo que tenemos todavía, adquirimos más cosas de las tinieblas. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó? ¿De qué hay en su espíritu que dan puerta a todas estas cosas? El día 22 vamos a hacer un día de acción de gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero no vamos a celebrar al que a lo mejor nos mató a un hijo, porque el padre de la muerte es el pecado, ¿sí? Y tenemos todos personas que nos han dolido, que ya no están con nosotros, y todavía le vamos a dar culto a la muerte. La Iglesia de la Santa Muerte está constituida y registrada en la Secretaría de Gobernación como una asociación civil. También cuando yo era niño no existía la Santa Muerte. Y nos estamos envolviendo en cosas y en cosas. Y como le tenemos miedo a la muerte, entonces nos meten el choro de que si nosotros le damos culto a la muerte, entonces la muerte ya no nos toca. Por eso tienen tantos adeptos esos. ¿Sí saben eso? Si no, averígüenlo. No, es más, no averigüen eso, averigüen esto. Aquí esta es la verdad y la vida. Esto nos da vida eterna. Esto nos da la certeza de vida por siempre. Jesucristo es Él que nos da la vida. Jesucristo es Él que nos perdona. No tenemos que andar buscando otras cosas. No nos podemos llenar de fábulas. Dicen, los postreros tiempos vendrán muchos maestros a darnos fábulas del mundo que nos distraen de la verdad de Dios. Eso nos convierte en apóstatas, que estamos contra Dios. No es que cedas tantito, no, es que estás contra Dios. O están conmigo o están contra mí. El hombre tiene bajo su voluntad la responsabilidad de guiarse a sí mismo y guiar a los que Dios nos puso junto, porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Es nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Y no tenemos que guiarnos por las obras de la carne, tenemos que guiarnos por las leyes espirituales. Sigo con el capítulo 4 de Samuel. Bueno, desde el 6. Después de esta primera batalla, verso 6, cuando hubo un gran grito y gritaron tanto los israelitas clamando a Dios que hasta tembló la tierra. Después de que tembló la tierra, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido el Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, están hablando los filisteos. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. ¿Sí? Los mismos filisteos sabían del poder de Dios. Dice, el Dios de los hebreos fue el que hizo todas estas cosas en Egipto. Y después dice, levántense otra vez los filisteos, porque no nos vamos a dejar perder. Y total, se levanta otra batalla, y en esa batalla vuelven a
a entablar una batalla y mueren 30 y tantos mil, aquí dice. Y después de esta batalla, se llevan el arca, los filisteos. Y luego se la llevan. ¿Quieren saber la historia de a dónde se llevaron el arca los filisteos? Pues lean el capítulo 5 cuando lleguen a su casa, porque no lo voy a... Pero ahí dice, en el capítulo 5, y vean lo que pasó con la presencia de Dios en los santuarios de los filisteos. También está grueso el capítulo 5, no vamos a verlo hoy. Bueno, entonces sale ahí sale Benjamín, uno de la tribu de Benjamín, sobrevive a esa batalla, versículo 12, y corriendo, bueno, en el 11 dice, el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. 12, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Estaban en un gran problema los hebreos, ¿sí o no? Había un estruendo, hasta tembló, hasta tembló. Pero Elí estaba sentado en la silla, era el sacerdote. Estaba sentado en la silla. No estaba desarrollando el ministerio de sacerdote que tenía. No estaba haciendo nada. No movió un dedo. Oyó el reporte y dijo, oh, se han llevado el arca. 15. Era ya Elí de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado, perdón. Y he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Había juzgado a Israel 40 años. El sacerdote estaba en una total pasividad. Sí estaba muy grande, tenía 98 años. Abraham tenía más de 100 cuando llegó Isaac. Moisés no sé cuántos tenía cuando tomó la tierra. O sea, había una pasividad. El hombre era grande, estaba ciego, estaba pesado, ¿sí? No hacía abdominales, no hacía ejercicio, se la pasaba comiendo. Era el sacerdote por 40 años, ¿sí? Y cuando oyó la voz, cuando se quiso levantar, como estaba tan gordo y tan pasivo, las piernas no le respondieron, se desnucó y se murió. Ya se habían muerto sus hijos, ahora se muere él, porque no ejerció su ministerio. Dice en Primera de Pedro que nosotros fuimos constituidos, ¿qué? Reyes y ¿qué?
¿quién tiene que ejercer el sacerdocio? Cada uno. Yo soy el pastor, pero yo no soy el sacerdote de tu casa. Tú tienes que ejercer tu sacerdocio. Yo soy el sacerdote de mi casa. ¿En tu casa hay sacerdote? A ver, levanten la mano los sacerdotes. Ay, míralos. Les falta la túnica, nada más allá afuera las vendemos hoy a la mitad de precio. Tenemos que ejercer el sacerdocio. Si no ejercemos el sacerdocio, va a haber muerte en nuestra casa y en nosotros mismos. Este hombre fue 40 años, dice, juzgó a Israel. El sacerdote era el juez. Estamos en la transición. Primera de Samuel históricamente es cuando se establece el primer monarca de Israel, pero se venía gobernando el pueblo por los jueces y Elí era uno de los jueces. Él juzgaba al pueblo, pero no sabía poner la ley de Dios en él ni en sus hijos. Y esto es la responsabilidad que los sacerdotes tenemos. El día de ayer yo vi en las noticias un desfile del Día de Muertos en México de 2 millones de personas. Y los sacerdotes están en la silla columpiándose. Oye, que vamos a ir al desfile. Sí, mijito, ten cuidado. Como decía Elí, ¿no? ¿Dónde está la autoridad del sacerdote? ¿Dónde está nuestra devoción a Dios? Ten cuidado, mijito. Ese es un ambiente malo. ¿Pero cuánto necesitas para irte? Ah, sí, toma. Pero ten cuidado, ¿eh? Igual que Elí con sus hijos. Me han dicho que hacen cosas muy malas, ¿eh? Pero tengan cuidado, porque Dios es bueno. Dios los va a juzgar. Nosotros tenemos la responsabilidad de alinear a nuestros hijos al temor de Dios. Nadie puede influir. Vamos a tener una plática con los papás de los jóvenes y de los adolescentes. Este mes lo vamos a tener. Porque queremos que los papás ejerzan su sacerdocio. La iglesia no puede ejercer sacerdocio. La iglesia somos propuestas de la palabra para que apliquen en sus casas, pero finalmente ustedes lo hacen. En esta iglesia son muy legalistas, no al noviazgo. Mocosos tienen 15, 16 años. No saben ni lo que es, cuánto vale un kilo de tortillas, pero quieren andar de novios. Les vamos a dar de comer a la hormona. No hagas eso. No hagas eso. El matrimonio es de Dios. Es bueno el matrimonio. Muy requete bueno. Yo voy a cumplir 40 años este mes. Pero todo en el orden de Dios. Pónganse de pie. Ya me vieron feo unos ahí. Mire,
El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El diablo viene a robar, matar y destruir. Estas fiestecitas y estas cosas son afrentas de las tinieblas, afrentan a la vida de tus hijos y a tu misma vida. Y no la vida natural, una vida eterna. El diablo afrenta contra la vida eterna que Dios te dio, te la quiere robar. Pero si nosotros somos los sacerdotes, Dios nos dio dice, todo poder y toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice Cristo, yo se las doy a ustedes los sacerdotes para que ejerzan el sacerdocio que yo les doy con toda la autoridad del Dios omnipotente. Amados, vamos a ejercer nuestro sacerdocio. Dios está con nosotros. Y Dios nos da sabiduría. No nos vamos a andar peleando con todos los que hacen eso. ¿Sí? No comas nada de lo consagrado a los muertos. Pero sí te puedes echar una hojaldra de pan de muertos que está re buena, nada más que no la consagres. No es lo que haces, es la intención de tu corazón. Lo que te mata son las decisiones del alma, del corazón. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y tenemos que ser sabios y respetuosos. Si al pueblo de Dios todavía no le cae el 20 de la participación de todas estas cosas, que en algún momento todos lo hicimos. Yo nunca me pinté de calavera, porque no me queda eso, pero eso, lo que importa es que tú y yo ejerzamos el sacerdocio. Elí era 40 años, fue sacerdote, pero no pudo gobernar bien su casa. Dios nos da la herramienta para que gobiernes bien tu casa. La herramienta, di herramienta. Dios te da la herramienta, pero tú vas a usar la herramienta. Dios no la va a usar, ni los pastores van a usar la herramienta. Tú la usas. ¿Está bien? Dios quiere un pueblo santo. Quiere bendecir a su pueblo. ¿Cómo bendice Dios a su pueblo? Por la obediencia de su pueblo. No porque traigan ofrendas o porque den diezmos. No, porque tengas tu corazón rendido a Dios. El diezmo es de Dios, esa es una ley, eso es otro rollo. Ese es otro rollo. No revolvamos las cosas. Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecir tu casa, quiere bendecir a tus hijos en la medida que tú ejerzas el sacerdocio. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, te damos gracias porque tu palabra es poder, te damos gracias, Señor, porque tú nos extiendes misericordia, nos das discernimiento para hacer tu perfecta voluntad, para ejercer el sacerdocio que nos has dado. Gracias, Señor, que en cada uno de nosotros está la responsabilidad de llevar a cabo el sacerdocio, que es el estar en comunión con Dios, el estar cerca de Dios, llevando todas las necesidades de nuestro pueblo al Dios Altísimo, al Dios Poderoso. Y también aprovechamos este tiempo, Señor, para pedirte perdón por todo lo que nosotros hemos hecho o hemos participado. En esta hora, Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos de todo esto. Te pedimos perdón por nuestra nación que
que hemos practicado el paganismo y la apostasía por siglos. Te pedimos perdón y te pedimos misericordia, Señor, para que no venga la maldad sobre nosotros, porque por uno que haya, tú salvas al mundo, Señor. Y en esta hora somos más de uno. Somos un pueblo que cree en ti y que intercedemos por ti, y que el miércoles estaremos intercediendo y pidiendo perdón por todo lo malo que nuestro país ha hecho y lo malo que nosotros mismos hemos hecho. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú tienes todo poder y toda autoridad sobre México, que tú eres el Dios de México, que no hay otro Dios encima de ti, que tú estás sobre todos y sobre todo. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.